En 1988, los productores de Warner estaban muy preocupados. El siguiente año iban a lanzar un proyecto millonario y estaban empezando a recibir cartas de fans muy enfadados por la elección de casting. Este proyecto del que te estoy hablando es el Batman de Tim Burton. I'm Batman. En el año 89 se estrenaba la película de Batman. Realmente era un proyecto que venía queriéndose hacer desde mucho antes, desde que en el 78 se lanzó el Superman, que revolucionó el mundo del cine con sus efectos especiales y sobre todo con la visión de llevar un personaje de cómic por primera vez de una forma seria al mundo del cine. Normalmente eran proyectos que se consideraban que eran para el público infantil y sin embargo Superman se convirtió en todo un icono del mundo del cine durante esa época. Y hay que tener en cuenta que Batman hasta mediados de los 80 realmente era así, era como en el imaginario el personaje que se seguía teniendo era el de la serie de televisión, un producto naif, muy llevado de la cultura pop de la época y que sobre todo era para el público infantil, hasta que en mediados de los 80 Frank Miller transforma esto en esto. Por supuesto, dentro de lo que son las páginas del cómic. Para el público mayoritario, Batman seguía siendo igual de infantil, pero el lector, el aficionado, estaba esperando por fin ver esa forma del personaje mucho más madura y violenta dentro de lo que es una película. Por eso, Warner puso en marcha una campaña bestial para intentar convencer al aficionado del cómic de que efectivamente el Batman nuevo no tenía nada que ver con el de Adam West. Y ese periodo de publicidad y marketing excesivo fue lo que se conoció en la época como Batman manía. Realmente en los medios de comunicación, incluso en los generalistas, no se dejó de dar la noticia del nuevo Batman. Aparecían por todos lados logotipos, sobre todo el escudo de Batman se convirtió en ese momento en una revolución. Lo veías en todos lados, en póster, camisetas. Y ten en cuenta que ahora mismo para nosotros es mucho más normal ver el logotipo de alguna estrella de cómic, de un superhéroe, como Spider-Man, Los Vengadores. En cualquier lado, entras en un supermercado y puedes verlo en cereales, puedes verlo en perfumes para niños, puedes verlo en un montón de productos de merchandising, pero para la época era impensable. Y cuando llegó la Batmanía fue un auténtico masazo para todo el mundo porque estaba constantemente entrando por los ojos en multitud de productos que habían alternativos. Muñecos, mochilas, cazadoras, camisetas, etc. Y por supuesto, uno de esos productos que llegaron al mercado fue el videojuego. Fue Ocean la empresa encargada de trasladar esa franquicia al sector del videojuego, que en ese entonces, a mediados de finales de los 80, sobre todo estaban enfocados en el público infantil y adolescente. Entonces era un producto perfecto para llevar a videojuegos, ya que aquellos que irían a ver precisamente la película querrían después comprarse el videojuego de la misma manera que todos los juguetes y todos los productos que habrían a la venta. En ese entonces convivían muchas plataformas de ordenadores. Y así Ocean se encargó de lanzar una versión del mismo juego para Spectrum, para MSX, para plataformas que eran de 8 bits y también para Atari ST o el Amiga, que eran ya plataformas de 16 bits. En este caso, el juego normalmente se tendría que hacer desde cero para las distintas plataformas porque cada una de ellas tenía un lenguaje diferente de programación y se intentaba respetar al máximo en las versiones lo que es la jugabilidad, y en este caso fue así. Si puedes ver los ejemplos entre las dos versiones, entre las versiones de 8 bits y la de 16 bits, salvo por la potencia gráfica y de sonido, prácticamente tienes el mismo juego con la jugabilidad. Y entonces es aquí donde entra la pregunta que quiero formular para este vídeo, y es el de: ¿es mejor? ¿Una mejor tecnología nos hace necesariamente un mejor juego? ¿Nos hace un juego que sea mucho más divertido?
Y para eso tenemos que plantearnos un momento en este ejemplo del juego, una secuencia de la película que fue clave para el público. Realmente esa escena marcó muchísimo y es una de las más icónicas dentro de la película, que es la escena del Batmóvil. Bueno, como has visto, la escena básicamente es una persecución que en la época era muy espectacular. Hoy día ya estamos más acostumbrados a otro tipo de espectacularidad, mucho más exagerada. En esta época no se usaban ordenadores para los efectos especiales y todo era básicamente a base de especialistas. Y en esta escena, que quedó marcado realmente en el público, el Batmóvil utiliza un garfio para engancharse a una farola y aprovechar esa inercia para poder escapar mientras los demás coches no pueden frenar. Ese punto clave de usar el gancho se trasladó también al videojuego. Y quiero enseñarte en este caso la diferencia que hay entre dos versiones, entre la de Astran CPC y la de la Amiga 500. Como verás, son juegos evidentemente de 8 y 16 bits cada una de las plataformas, donde hay una gran diferencia gráfica entre ambos. El de la Amiga 500 era la versión que estaba por delante de todas las demás en música y en sonido. Sin embargo, lo que es el juego sigue siendo igual en todas las versiones. No dejaba de ser un juego de plataformas en el que tú podías ir caminando por un escenario laberíntico y sobre todo lo más divertido, usabas el garfio para engancharte y balancearte, y con él no solamente podías pasar de una plataforma a otra, sino también podías atacar a otros enemigos, y entre ellos al propio Joker. Una de las escenas, en la escena final, cuando el Joker va escapando hacia el helicóptero, tienes que usar el propio gancho para golpearle. A pesar de que la jugabilidad en ambas plataformas y en todas las demás es muy parecida, hay una gran diferencia, y es en la fase del Batmóvil que te comentaba. Hay una fase intermedia en la cual vamos conduciendo el vehículo y tenemos que hacer exactamente lo mismo que sale en la película, que es usar el garfio para engancharse a una farola y poder esquivarlo. Sin embargo, fíjate, esta es la versión que hay para 8 bits. Una versión lateral en la que vemos el vehículo y otros vehículos que vienen de frente que tendremos que esquivar. Y esta otra es la versión de Amiga. Evidentemente ya se ve una gran diferencia gráfica, es mucho más espectacular, a nivel de colorido es mucho mayor, incluso a nivel de velocidad se notaba una velocidad de juego mucho mayor que la anterior. Claro que, aprovechando que la potencia que tenían los Amigas y el Atari, los desarrolladores decidieron basarse en otro juego de carreras que en esa época también estaba pegando fuerte dentro de los títulos para su plataforma, que era el Lotus Turbo Challenger. Un juego de carreras básicamente en el cual el jugador usaba el vehículo para avanzar por un circuito en el que ese circuito iba siempre hacia adelante, haciendo una gran referencia a los juegos de arcade de la época como era el Outrun. ¿Qué ocurre? Que evidentemente era mucho más espectacular esa visión, pero sin embargo no tenía por qué ser mucho más divertido. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar a nivel de diseño cómo funciona mucho mejor la versión de 8 bits antes que esta. Fíjate en la pantalla, nosotros cuando nos enfrentamos a esta fase tenemos el escenario dividido en dos partes. Una de ellas, que es la que más destaca, que es la de ese fondo, el fondo de la ciudad, que es la de Gotham City.
Por la composición, a nosotros nos está marcando que nuestro objetivo es llegar allí, porque nos están poniendo esa ciudad al fondo de nuestro camino. Y además lo iluminan muchísimo, con lo cual nuestra vista siempre se va a centrar en esa parte. Además, el movimiento y el flujo del juego nos están invitando siempre a ir hacia adelante, y además mientras más rápido mejor, porque estamos en una persecución. Tenemos obstáculos que tenemos enfrente, los vamos a tener que esquivar, pero supuestamente el juego a donde nos está diciendo es vete recto, siempre vete recto y esquiva, porque es donde vas a conseguir la máxima velocidad y sobre todo vas a sentirte más recompensado. Pero ¿qué ocurre? Que es que realmente el objetivo de esta fase no es llegar hasta el fondo, es llegar hasta la farola adecuada para poder lanzar el garfio y meterte. Con lo cual nos está rompiendo todo el flujo de juego. Nos está diciendo que sí, tu objetivo es el fondo, pero es que tienes que estar atento para frenar y meterte en el lado adecuado. Con lo cual se produce una disonancia, es antinatural esa sensación. Yo estoy sintiendo el placer de ir hacia adelante, pero mi objetivo es meterme hacia un lado. Esta fase de por sí es divertida, pero se fragmenta ese momento, hay esa pequeña ruptura con el jugador, porque ya tenemos una referencia más adelante cuando usamos el Batwing, que es el avión especial de Batman. En una fase más adelante vuelvo otra vez a reciclar esta mecánica y ahí sí que no hay ningún problema, porque efectivamente nuestro objetivo ahora sí es avanzar y en este caso capturar los globos del Joker. No tenemos que meternos hacia los lados, con lo cual la mecánica está mucho más integrada, no solo dentro de lo que es el objetivo y la propia narrativa de la fase, sino que además con el propio placer y el estímulo que siente el jugador. Sin embargo, en el momento en el que nosotros en el Batmóvil lanzamos el garfio, es como si cortásemos la diversión. Eso es lo que ocurre en la versión de Amiga y la de Atari ST. Sin embargo, en las versiones anteriores de 8 bits, tomando como ejemplo el del Amstrad, tenemos esto, tenemos que nuestro Batmóvil se mueve de forma lateral y nuestra atención se centra en lo que tenemos por encima, que es al callejón al cual nos tenemos que introducir. Ya nos da igual qué es lo que tenemos en la carretera, hacia la derecha o a la izquierda. Da igual, porque nuestro objetivo es efectivamente meternos en ese callejón concreto. Y automáticamente por esta propia composición el juego nos está invitando directamente a escabullirnos por ahí. Es diferente el matiz que hay, pero sin embargo en la mente del jugador funciona muchísimo mejor y el flujo es mucho más lógico. Nosotros nos movemos de forma lateral y cuando llegamos al sitio adecuado es cuando nos podemos meter y nos sentimos recompensados porque estamos esquivando eso. De hecho, en el propio juego tenemos una serie de obstáculos, tanto por delante, que son esos vehículos, como por detrás, que son los vehículos del Joker que nos están persiguiendo, y nos están cortando constantemente el flujo de avance, con lo cual cuando nosotros dejamos atrás a todos esos obstáculos porque somos más inteligentes y hábiles y hemos usado el garfio para introducirnos, de nuevo nos recompensan esa habilidad. No solo eso, sino que encima, si nos pasamos de largo del callejón, siempre podemos dar la vuelta al coche y volver sobre nuestros pasos en ese movimiento lateral. Y de esa forma los vehículos que ya hemos dejado atrás en nuestra conducción de repente se transforman en obstáculos nuevos que tenemos, pero esta vez en dirección contraria, acercándose a nosotros a mayor velocidad. Con lo cual este movimiento, esta estrategia de juego resalta todavía mucho más la posibilidad de, oye, si yo tenía que meterme por ese callejón, tengo una segunda oportunidad para hacerlo, y ahora aumenta la dificultad en este caso. Y siempre en el beneficio de que el flujo de juego sea ese, el beneficio es, la recompensa está en meterte en ese callejón. Si te cuento esto, si te estoy explicando esto, básicamente es porque quiero que entiendas que hay veces que nosotros al diseñar juegos y escribir para ellos nos obsesionamos muchas veces con la plataforma a la que va a ir y lo que podríamos llegar a ser. Evidentemente, si tenemos un proyecto que va hacia consola o para ordenador, siempre pensamos que tenemos más posibilidades de contar una mejor historia o meterle más mecánicas y hacerlo mucho más divertido, pero no tiene nada que ver. La tecnología nos ayuda a hacer un juego divertido, pero quiero ponerte como este ejemplo que hay muchas veces que un buen diseño es lo que hace realmente divertido a un juego, y hay veces que un buen diseño no depende tanto de la tecnología, sino del análisis que haces tú como desarrollador. Y así hay veces que nosotros podemos optar a pensar y a buscar mecánicas que ya están
estudiadas y usadas en tecnologías anteriores, en generaciones de juegos anteriores, que para hoy día, para nosotros nos quedan como juegos retro, pero que ellos acertaron con una forma de enfocar, precisamente por sus limitaciones tecnológicas. Así que hay veces que lo mejor que puedes hacer para precisamente innovar en las nuevas plataformas es investigar y retroceder hacia lo que se hizo en el pasado, porque así puedes sacar juegos nuevos adaptados a la mecánica y a la tecnología que tenemos hoy día.